vamos a hablar con Daniel Estico, que es economista, editor de Infobae, y para que nos cuente un poquito. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme. No, al Eh, contrario. Vos sabés que la economía es una ciencia, si se quiere, humana, porque analiza el comportamiento de la sociedad y de los recursos escasos, y por lo tanto tiene que estar siempre lidiando que nunca te alcanza el mango, ¿no? Claro. Y entonces estás con las preferencias del consumidor y qué sé yo. Y por más que usamos muchas las matemáticas, como vos bien estabas presentando en tu ejemplo, la verdad de la historia es que al final del día, cada vez que discutís de cualquier tema en economía, sea de las bondades de los superávit gemelos, sea de la deuda pública interna externa, sea del tipo de cambio, siempre tenés una parte de la biblioteca que dice una cosa y otra parte de la biblioteca que dice otra. O sea, el 2 más 2 igual a 4 no, es muy difícil de lograr a veces en el consenso de los economistas. No, no, pero yo iba a temas más concretos. Por ejemplo, si le debemos a alguien y cambiamos la deuda, nos endeudamos más porque, a ver, yo escucho el presidente Milei nos está endeudando como nos endeudó Macri y toda la historia. ¿Es así? ¿Se está Es, tomando una nueva deuda? es así para aquellos que históricamente, porque esta historia del saqueo de las cuentas del Estado viene de Ah, hace 80 años. hmm, ¿Te acordás cuando leíamos en los libros de historia económica que el Banco Central estaba abarrotado de oro por los lingotes. pasillos, que no se podía caminar y qué sé yo? Y cuando termina ese gobierno, resulta que teníamos como ahora reservas negativas, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué pasó? Bueno, entonces para esa gente que, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner, allá por el 2006, sobre el fin del mandato, creo que al final, creo que lo efectivizó Cristina, decidió cancelar la deuda con el Fondo Monetario de 9.600 millones de dólares para no tener la famosa FMI dependencia. Bueno, agarró y le dijo al Banco Central, dame los 9.600 millones de dólares que le tengo que pagar al fondo, le cancelo la deuda con el fondo y al Banco Central le doy lo que se llamó letras intransferibles de la Tesorería de la Nación. O sea, papelitos de colores, porque, Papelitos. claro, porque al ser intransferible no es negociable en los mercados, entonces no tiene Claro, un valor de mercado, que vos claro. decías, bueno, yo le entregué papelitos por 9.600 millones de dólares, voy al mercado, me doy media vuelta y lo quiero negociar y el mercado me paga 4.500, 3.000, 8.000, lo que fuere. No, le paga cero porque no se puede negociar. Entonces, esa gente que cree, como dice Carlos Rodríguez, che, pero las letras de tesorería, las letras intransferibles que están en el activo del Banco Central, ya lo pagamos todos los argentinos con el impuesto inflacionario. Es gente que piensa que las deudas del Estado no se pagan porque como es de 47 millones de argentinos, vos Claro. no podés ir a la puerta de cada uno, che, me tenés que pagar 10.024 pesos por cada de habitante de tu hogar para pagar la deuda pública. No, te dicen, no la paguemos y dale que va. Entonces, para esa gente, cuando vos decís cancelo las letras del tesoro y tomo deuda para cancelarla con el banco, con el Fondo Monetario, para que la reserva del Banco Central, que hoy son negativas en 6, 7 mil millones de dólares, pasen a ser positivas en 8.000 millones de dólares, más o menos, dicen, aumenta la deuda, porque la otra deuda yo nunca la consideré. Bueno, así Claro, estamos. claro. Ahora, te lo pregunto desde la mayor ignorancia y desde hoy, estoy medio peteado con el idioma. Eh, Hablar de reservas negativas es lo mismo que si yo te dijera estoy debiendo tanta guita o digamos estoy en rojo, no la tengo. Porque El, sí, es un poquito más complejo, pero es así. Vos sabés que diariamente el Banco Central informa al cierre del día cuántas reservas tienen. El sí, último dato fueron, el viernes estaban alrededor de 28.000 millones de dólares, números redonditos, ¿no? 28.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que de esos 28.000 millones de dólares que aparecen como reservas brutas en el Banco Central, hay unos 18.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares, que es el famoso swap de monedas con China. mm,
O sea, es un asiento contable. Los chinos nos dieron yuanes, los argentinos le dio pesos, contablemente, ¿no? Toda una operación contable. Sí. Entonces los chinos tienen en sus reservas el equivalente a 18.000 millones de dólares en pesos argentinos y la Argentina tiene en el balance del Banco Central yuanes equivalente a 18.000 millones de dólares. ¿Para qué se pueden usar? Para pagar importaciones cuando la Argentina le importa productos a China, bueno, le paga con esos yuanes, obviamente tiene un costo, pero no son reservas del Banco Central, es un swap de moneda, entonces los 28.000 automáticamente te bajan a 10.000. Bueno, aparte, el sistema argentino monetario dice que los depósitos de los particulares, de las empresas y de personas físicas Sí. en dólares en el sistema financiero, que no se preste al sector que genera dólares, básicamente los exportadores, tiene que estar encajado, tiene que estar inmovilizados en una cuenta en el Banco Central. Bueno, eso suman hoy prácticamente unos, si mal no recuerdo, también ya me perdí, pero creo que eran como 20.000 millones de dólares. Entonces, Mm. uno dice, che, si de 28 le saco los 18 y le saco los 20 y pico, 28 de depósito del sector privado, las reservas están negativas en 10.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares. Tremendo. Pero bueno, a O sea que ver, no son propias del Banco Central. En el asiento contable aparece, el Banco Central tiene en sus reservas 28.000 millones de dólares, de los cuales tienen divisas 4.000 millones de dólares por el oro y algunas reservas líquidas. Pero propio, pero después también tiene creencias, tienen parte del crédito del Fondo Monetario que se lo tiene que pagar cada vez que hay un vencimiento. Entonces, deuda, dólares propios son negativos, no tienen. Y fue el saldo que heredó eh, Javier Milei, el gobierno actual, el 10 de diciembre del 2023. mm. Heredó casi 14.000 millones de dólares negativos y están, ya te digo, alrededor de 6.000 o 8.000 millones de dólares. Ahora, Daniel, esto de sacarle la deuda al Banco Central como para sanearlo, para limpiarlo, ¿cómo? Explícame bien cómo es. Bueno, justamente, porque como te comentaba, cuando surgieron las letras de intransferible del Tesoro Nacional en el activo del Banco Central, Sí. surgió porque el Banco Central le tuvo que dar al Tesoro 9.600 millones de dólares para que Néstor Kirchner cancelara la deuda con el Fondo Monetario. Al 4 y pico % para tomarle 17 a Chávez, ¿no? A Algo así. Chávez, Ah, bueno. exactamente, con Cristina, que lo formalizó y que terminó echando a Redrado porque se oponía Totalmente. a esa operatoria. Después vinieron otros, fondo del Bicentenario, después vino otros, los famosos dólares a futuro que le habían dejado de regalito el gobierno, del segundo gobierno de Cristina Macri, y entonces para honrar esos compromisos, el Tesoro volvió a usar reservas y le amplió esa tenencia de letras de Tesoro. Bueno, y así hasta hoy, que esos son 23.000 millones de dólares. No se sabe cuánto va a ser el acrédito con el fondo, pero lo que dice el gobierno es, bueno, yo le pido al fondo que me dé esos dólares, con esos dólares le recompro las letras de tesorería, con lo cual desaparece del activo del Banco Central las letras intransferibles del Tesoro Nacional y aumenta la posición de reservas, que como te digo, que hoy son negativas en 8.000, pueden transformarse en positivas en 8, 14.000. Hay que ver cómo es el ritmo de desembolso, cómo es esa operación. Por eso lo que cambia es, en vez de tener un tesoro nacional que le debe 23.000 millones de dólares al Banco Central, vamos a tener un tesoro nacional que le va a deber otros 23.000 millones de dólares o lo que resulte del acuerdo con el fondo, adicional a los 44 que ya Argentina le debe al Fondo Monetario del famoso crédito que tomó primero Macri, que después lo fue renovando Alberto Fernández en su gestión, ¿no? Ahora que lo mencionás, porque del préstamo que había pedido Macri, ¿cuánto se destinó, si lo sabés, cuánto se destinó a pagar deuda
que no todo, habían... Perdón, todo, no, todo. 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 O sea, es mentira que los K dicen que el gobierno de Macri se endeudó. No, el gobierno de Macri lo que dijo era, yo recibí una deuda monstruosa Mm, por lo que te decía, por las famosas operaciones de dólar a futuro, por operaciones de deuda que no se registraban, eran vales de caja que estaban en un cajoncito y no se registraban. Entonces, cuando viene el nuevo presidente del Banco Central en la época de Macri, dice, a ver, che, ¿qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que debo? Y bueno, se encontraron con una cifra monumental que había que pagar. Entonces, lo que hizo el gobierno de Macri dice, bueno, yo tengo vencimientos con el fondo y tengo deuda atrasada. Parte de los 44.000 millones de dólares que fue recibiendo Macri a lo largo desde el 2018 hasta los últimos días del sí. 2019 fue cancelar deuda vieja y cara, porque era, como vos bien decías, parte era con Chávez al 18% anual en dólares, otro era con otros acreedores al 12, 14%, y el fondo te cobraba 4,5, 5% anual en dólares, o sea, la tercera parte. Entonces, la Argentina tuvo un ahorro de caja, no solamente no se endeudó, sino que cambió de nuevo de acreedor, en vez de verle a Chávez, en vez de verle a bonistas extranjeros que pedían una sobretasa, etcétera, cambió parte de esa deuda y la refinanció con el Fondo Monetario. Ese crédito, recordarás, Carlos, fue por 57.000 millones de Sí, dólares. sí, sí, Y sí. cuando Macri se fue, habían tomado 44, quedaban 13.000 que eran para pagar vencimientos a lo largo de los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, con la pandemia en el medio, etcétera. Bueno, este irresponsable que tuvimos como presidente de la Nación en esa época dijo, no, no, yo no quiero esa deuda con el fondo, así que rechazo tomar esos 13.000 millones y me endeudan en el mercado, y bueno, y así nos llevó a la hiper prácticamente el 200% de inflación cuando se fue, ¿no? Daniel, vos sabés que a mí soy de los tipos que le gusta ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Yo Ujú. estoy convencido de que alguien habrá ganado con esa operación. Bueno, los bolsos de López, las chacras de muchos ministros que no la pueden justificar y qué sé yo, de la condenada que llegó a tener en la caja de seguridad de la hija 5 millones de dólares. Bueno, todos sabemos a quién le fue. Por eso hoy que está en discusión, lamentablemente, con este tema de la catástrofe y el drama que están sufriendo los bahienses, Bahiense. te están diciendo algunos economistas, como el diputado Tetaz, que se dan cuenta de la carencia de la obra pública, lo que trajo. Muchachos, el sector, la sociedad privada no es autodestructiva, no sabe perfectamente lo que hay que hacer. Ahora, si vos tenés un Estado, que si yo quiero hacer una obra, viene el municipio, viene la provincia y viene el gobierno nacional y todos quieren sacar tajada, obviamente el sector privado en esas condiciones no hace obra. Y entonces aparece el político de turno que se cree muy altruista y sabelo todo, que sabe lo que hay que hacer y pide que esa obra la haga el Estado. El Estado lo que genera en general es corrupción, sobre todo en la Argentina. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, es lo que ocurre es que en 80 años que han gobernado metro más, metro menos, Exacto. el único tema ahora es Milei, porque si en este año Milei hubiera hecho toda la obra en Bahía Blanca, nos hubiera inundado, ¿no? Claro, en un año, exactamente. Y hubiera hecho toda la obra en Rosario, hubiera hecho toda la obra en La Plata, hubiera hecho toda la obra en toda la Argentina, porque uno mira que en un país gasífero como que es nuestro país, Totalmente. tengamos que solamente tengamos red de de gas natural en menos del 40% de la población. El Tremendo. 60% de la población tiene que pagar el gas en garrafa, que es 3 veces más cara que la red de gas natural. Entonces, yo creo que tenemos que sacarnos la careta. Al gobierno le podés criticar por los estilos, sus críticas, qué sé yo, pero no se le puede negar
que está doblegando la inflación, ha domado el gasto público, que logró pasar de déficit a superávit en un santiamén, y que está ordenando la economía. Ahora después, bueno, hay mucho para hacer, pero obviamente hay gente que extraña la ganancia fácil, y por eso hay que tratar de debilitar el gobierno, ¿no? Totalmente. Daniel, te agradezco mucho estos minutos, como de costumbre, y te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos, por llamarme. Un gran No, al abrazo. contrario, vos por atendernos.